buenas amigos del samba del carnaval, bienvenidos a este ciclo denominado Batuques del Samba. Decidí crear este espacio principalmente para compartir con ustedes información valiosa de esto que tanto amamos, que son las baterías de escuela de samba. Como siempre digo, así como es importante saber ejecutar bien un instrumento, conocer su fundamento, tener el criterio para ejecutar correctamente un instrumento, también es necesario conocer un poco su historia, quién lo desarrolló, quiénes fueron sus precursores, conocer un poquito de dónde proviene. Así que para esta primera edición les traigo el zurdo de tercera, un instrumento tan utilizado hoy en nuestras baterías en todas partes del país y en Brasil también, por supuesto. Así que ¿me acompañás a charlar un poquito? ¿Te cuento? Para hablar del zurdo de tercera, nos vamos a trasladar a la zona oeste de Río de Janeiro, más precisamente a Padre Miguel, para hablar de una agremiación vanguardista para la época. Estamos hablando de Mocidade Independente de Padre Miguel, precursora de criterios y algunos conceptos fundamentales para la batería del día de hoy, como por ejemplo la creación de la batida del repique de 12, el famoso tucaracatú, caracatú, caracatú, las paralliñas, por ejemplo, o bozas, como se dice hoy en día, de la mano del gran mestre André, y por supuesto la creación del zurdo de tercera, que es lo que vamos a hablar un poquito más el día de hoy. ¿Y cómo surge el zurdo de tercera? Para ubicarnos en contexto un poco, vamos a hablar décadas del 50 más o menos. Estaba el gran mestre André a cargo de la batería de Mocidade. Y el zurdo de tercera cuentan las historias que fueron pasando de generación en generación y en algunas bibliografías que el zurdo de tercera se creó en un ensayo en el cual faltaron los ritmistas que tocaban los zurdos de primera marcación y de segunda, y aparece una persona o una figura fundamental para esta historia, que es Sebastião Esteves, más conocido como Chiao Miquimba, que fue el creador de la batida de tercera, el cual era un ritmista totalmente sobresaliente en la época y era la mano derecha de Mestre André también. Bueno, ante la falta de ritmista para el ensayo, ¿qué decía hacer Miquimba? Agarrar un zurdo de primera y hacer todos los zurdos en uno. O sea, hacer primera, segunda marcación y completar los espacios vacíos que quedaban entre uno y otro. Y fue allí donde nació la famosa tercera marcación, o centrador, como se dice también en algunos lugares, o como lo dicen los más veteranos por ahí. ¿Qué decía hacer Mestre André al ver esto que hacía este ritmista Miquimba? Fue diseñar un zurdo de menor tamaño y darle a él para que pueda tocar en los ensayos y que pueda implementar esta idea que él había tenido de completar los espacios vacíos entre una marcación y la otra, de hacer esas síncopas también ahí espectaculares que él hacía en ese momento. Y fue allí, por ejemplo, donde nace una cosa muy, muy fundamental, lo que vemos en todas las baterías hoy en día, que es tener un grave, un medio y un agudo en cuanto a las marcaciones de una batería. Y se creó en ese momento también, junto a Chiao Miquimba, el cual dijo que en ese momento él no pensó en crear nada, sino que fue simplemente un momento de inspiración que tuvo, que fue algo que le nació en ese momento hacer, y bueno, aprovechó sus habilidades y completó los espacios vacíos. Él no lo vio como algo sobresaliente, digamos. Después, por ejemplo, si hablamos de la evolución del instrumento y nos trasladamos un poco más a la actualidad, es importantísimo mencionar a Mestre Odilon en esta historia, ya que fue el precursor, por ejemplo, de el famoso cifrado o diseño de tercera,
Odilon lo implementó primero en el año 94 en Bella Flor de Nilópolis, pero lo utilizó en una boza en la cual todas las terceras hacían lo mismo, pero él después a futuro lo trasladó en el año 98 en Grande Río. El Mestre dijo que el cifrado de tercera nació como una necesidad de organizar el conjunto. Recordamos que en aquella época la tercera era libre, antiguamente la tercera era libre, cada ritmista tocaba lo que le parecía o lo que le nacía en el momento hacer, y Mestre Odilon decía que junto a los tamborines por ahí, si cada uno tocaba lo que le parecía o era libre, lo que hacía generalmente era disparar los BPM de la batería, y él, como todos sabemos, no es muy amante de la famosa correría. Agora, a correria do samba, não. O samba é samba, frevo é frevo. Y bueno, escuchándolo de afuera, él se dio cuenta que el conjunto en general era mucho más armonioso, se escuchaba mejor, era posible lograr una mejor afinación de los zurdos. Además de la creación del cifrado o el diseño de tercera, recordamos también que Odilon creó, por ejemplo, lo que es el famoso ciclo, el tercer ciclo de tercera. Recordamos que antiguamente la tercera tenía una función más que nada de centrador, de marcación ahí de ritmo, sustento, como por ejemplo Imperio Serrano, tocurucutum, 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 Salgueiro, tom totom, tom totom, tom totom. Eran golpes simples, por ejemplo Villa Isabel, tom totom, tom totom, tom totom. ¿Qué hace Odilon, por ejemplo, como él dice, para dar un tempero, un condimento más? Hace los 3 ciclos de tercera. Recordamos que antes se tocaba en 2 ciclos. Lo que hizo Odilon fue tom tom tom, totom totom, tom tom tom, tom totom totom, que se utilizó también en Grande Río o en diversas baterías. Y bueno, y a partir de ahí cada uno fue creando, fue haciendo distintas cosas o fue realizando distintos diseños, pero digamos que la base partió de ahí, digamos, de lo que es la tercera. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y los espero en el próximo capítulo para seguir compartiendo más información de samba, de baterías, de escuela de samba, de carnaval, de todo lo que nos encanta. Un beso y saludos a todos. Desde a famosa parada, no tempo de Mestre André, que ela incendeia a moçada e vem dar arquibancada esse grito de olé, olé!